Muy bien, invitamos a quienes están llegando que terminen de tomar asiento, pues estamos iniciando ahora la presentación oficial en esta 22ª Feria Internacional del Libro de la Paz de la Antología del Cuento Boliviano. Estoy muy emocionado de tener aquí al lado al antologador, a Manuel Vargas, también a Claudia Peña, cuyo cuento ha sido antologado y que también es una colaboradora y amiga del proyecto, y ver a tantas personas aquí en el público, quienes hemos visto por el stand o quienes sabemos que son amigos también o de la lectura o del proyecto de ambos. A nombre de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, antes yo quiero rendirle un muy breve homenaje a Rubén Vargas, cuyo salón lleva, este salón lleva el nombre de Rubén Vargas. Él fue, aparte de un destacado periodista, poeta, un gran ser humano, fue también miembro, durante las primeras sesiones, fue miembro del comité editorial que seleccionó las 200 obras en el año 2014. Nos acompañó hasta donde pudo, y es por eso que cuando nos invitaron a ser invitados de honor, valga la redundancia, de esta Feria del Libro, este es el salón que queríamos ocupar con nuestros eventos y mediante los cuales también rendirle el homenaje. Así que bueno, van a ver algunas portadas de los últimos libros que han salido de la Biblioteca del Bicentenario, pero es una cosa muy especial para nosotros estar en un salón que lleva el nombre de Rubén Vargas. Y bueno, para quienes no conozcan mucho del proyecto, seguramente la mayoría ya sabe alguito. Este proyecto, como les decía, inicia el año 2014. En su primera etapa reunimos a 35 intelectuales, especialistas e investigadores de distintas partes del país, distintas especialidades temáticas, y los reunimos para que se saquen la mugre en 6 largas sesiones y luego los dividimos en comités temáticos para llegar a esa lista, ¿no? Y con todas las ambivalencias que nos podría generar establecer una especie de canon de la literatura o de las ciencias sociales o de la producción intelectual, editorial, bibliográfica en el país, emprendieron con buen ánimo el desafío, y es por eso que generalmente no decimos que son las 200 mejores obras, porque es un criterio demasiado difícil, pero son 200 obras muy significativas, fundamentales, a través de las cuales podemos leer el país, no solo individualmente, sino con las obras en su conjunto. Les comento esto porque una vez concluida la fase de selección de los 200 títulos que iban a componer esta lista, que van a poder consultar en los trípticos que encuentran en el stand, que es el primer stand al entrar en el pabellón amarillo, o que encuentran en las últimas páginas de cualquiera de estas obras que publicamos, es que esta misma tarea tan compleja la hemos visto replicada en cada una de las antologías a realizarse, porque si bien la mayoría de las obras son obras ya existentes que estaríamos reeditando, ¿no?, para la Biblioteca del Bicentenario, son, me parece, 43 antologías que han sido seleccionadas por parte del comité, en alguna medida quizá como comodines en algunos casos, porque efectivamente hay discusiones que no pudieron llegar a una única definición de cuál era la obra en determinada categoría que se consideraba más representativa. Pero hay otros géneros, como la poesía o el cuento, que más naturalmente se adaptan al tema de las antologías, es decir, bueno, desde sus orígenes en griego, ¿no? Antos es una colección de flores, es una colección de lo más bonito, significativo, representativo quizá. Entonces hemos visto replicada esa misma tarea de ver seleccionadas las 200 obras, pero ya en chiquito, ¿no?, en cada uno de estos textos, y cada una de esas antologías son libros nuevos que antes no existían, son compendios a realizarse en su mayoría, porque vamos más o menos por la 4ª o 5ª antología, y ha sido muy sugerente para mí leer el estudio introductorio ya por segunda vez de Manuel Vargas, porque nos habla mucho acerca del proceso de selección de obras, ¿no? Nos habla acerca de la complejidad de seleccionar criterios, ya sea cronológicos o de género o de celebridad o de muchas otras formas de entender la realización de una antología, y es un trabajo, tengo que decir, Manuel, a través del cual hemos aprendido mucho nosotros acerca de cómo encarar las siguientes antologías a realizarse. Entonces, bueno,
tanto Manuel como Claudia nos tienen preparadas unas palabras. Por mi parte, simplemente quiero agradecerles por estar aquí, también mencionarles que esta antología del cuento se encuentra a la venta no solo en el stand, sino aquí en el evento. El costo es 70 bolivianos. Es uno de nuestros libros más costosos, pero siempre digo que estamos cobrando solo por el papel y por la tinta. Son libros altamente subvencionados, efectivamente, por el Estado, porque su realización implica centenares de personas, y realmente les digo, ¿no?, desde gente que trabaja en propiedad intelectual hasta los imprenteros, en este caso ni que hablar de los y las antologadas. Entonces, en su versión de tapa dura, la pueden conseguir en 120 bolivianos. Y hemos lanzado recientemente un concurso para la realización de cortos audiovisuales, ¿no? El concurso lo hemos denominado Cuéntanos un corto, y consiste en guionizar o presentar una propuesta para la realización de un cortometraje de 3 a 10 minutos, y estamos recibiendo hasta el 11 de agosto propuestas que vamos a poner a consideración de un jurado, y en base a las propuestas seleccionadas esperamos premiar hasta 6 de estas con 10 a 20 mil bolivianos para que realicen estos cortos, ¿no? Y de esta manera, a través de este proyecto que tenemos denominado Lenguajes que Leen, queremos tender puentes entre distintas expresiones artísticas y culturales del país, ¿no?, para que los realizadores de cine también lean a las cuentistas y viceversa, ¿no?, que esperemos las personas antologadas en este volumen también tengan el placer o la sensación rara de ver su cuento adaptado a una realización audiovisual. Así que primero voy a presentar a Claudia Peña. Claudia nació en Santa Cruz de la Sierra en 1970. Es narradora y poeta. Escribió la novela La Furia del Río, del año 2010, y los libros de cuentos El Evangelio según Paulina, el año 2003, y Que Mamá no nos vea, 2005. También es autora del poemario Inútil Ardor, junto a Valia Carballo, el 2005, y Con el cielo a mis espaldas, 2007. Con el cuento El Destello ganó el concurso municipal de literatura Franz Tamayo en el año 2016. Verde forma parte de Que mi mamá no nos vea, publicada por la editorial 3600. Así que Claudia, bienvenida, la recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias, Amaru. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos y todas. El mercado siempre busca lo nuevo, porque vive de la novedad. La circulación permite la acumulación. Esa es la lógica del mercado. A veces, esta lógica parece invadir otros campos. El de nuestros gustos literarios, por ejemplo, cuando vamos tras los nobles escritores, o cuando nos preguntamos una y otra vez por la nueva narrativa. Hace un par de noches en esta misma sala, Marcelino Pereira, un escritor brasilero, hacía una pregunta por demás necesaria. ¿Nuevo respecto de qué? Lo nuevo alude a lo recién creado, pero también a lo desconocido que recién aparece. Así, algo que yo ignoro me resulta nuevo cuando lo conozco, pero también a la inversa. Algo que haya sido recién creado, cuando es apenas una repetición, no resulta novedoso. Todo esto es sabido, porque lo que se presenta hoy no es algo nuevo en el sentido de algo que haya sido recién escrito. Como sabemos, se trata de la antología del cuento boliviano, trabajada por Manuel Vargas y editada por la Biblioteca Boliviana del Bicentenario. Para mí, lo digo con vergüenza, muchos de estos cuentos son nuevos, aunque tengan más de 100 años. Y cuando los leo, no pasa lo mismo que cuando leo cuentos contemporáneos. Muchos de los textos reunidos aquí abren otras puertas. No se refieren a las realidades en las que nos movemos hoy, sino a otras que hacen parte de nuestra historia como país, como colectivos, como regiones. Leemos un cuento y abrimos una puerta, y ahí hay un espejo que nos devuelve la imagen de cómo éramos, o más exactamente, de cómo venimos siendo. En su estudio introductorio, Manuel Vargas es muy claro al respecto, y cito:
Deseo que después de la lectura de esta antología, la lectora y el lector tengan no solo una experiencia de goce estético, sino una idea de lo que es este país, más allá de postales y de lugares comunes. Planteo el cuento como forma de goce, conocimiento y experiencia de vida, como una puerta para iniciar esta aventura. Conocer una literatura como la boliviana, casi clandestina frente al mundo y por eso mismo subyugante. Cierro la cita. Este texto que cito de Manuel Vargas se llama Fragmentos para armar un todo y es un título justo, también si pensamos, como nos previene Vargas, en las ausencias. Hay silencios, puertas invisibles, espejos velados que permanecen así desde hace siglos. De los 76 cuentistas antologados, solo 15 son mujeres. No es culpa del antologador, pero valga este hecho para reflexionar en la literatura como un campo de poder. De los escritores antologados de entre fines del 19 y principios del 20, de esos 12 escritores, solo 3 son mujeres, y 2 de ellas publicaron bajo seudónimo y fueron esposas de presidentes. Esto nos habla de clase, de división sexual del trabajo, de subordinación de las mujeres, y si insistimos en nombres y listas, también veremos la ausencia de los pueblos indígenas como sujeto que habla por sí mismo. Es el espejo de nuestra historia. No solo desde el contenido de estos fabulosos cuentos, no solo desde las relaciones y realidades que estos cuentos expresan, sino también desde los nombres mismos de los autores y las autoras. Cuando generosamente me pidieron que comente la antología del cuento boliviano, tuve un conflicto. Las más de 600 páginas no se pueden ni se deben leer en unos pocos días. ¿Cómo escoger qué leer para poder comentar? Tal vez ustedes adivinen la respuesta. Leí los cuentos escritos por mujeres. No voy a hablar de cada uno, pero sí les puedo decir una cosa que tampoco es nueva. La buena literatura no se trata de ser varón o de ser mujer. Vivimos en una sociedad en la que aún hoy el talento de las mujeres se reconoce más difícilmente que el de los varones. Por eso la escasa o casi nula presencia de escritoras en los siglos pasados. La literatura también es un campo de poder y el poder elige quién sobrevive a través del tiempo. Si, como dice Vargas, el cuento es experiencia de vida, tal vez después de sumergirnos en estos universos, seamos como el grillo que describe Adela Zamudio. Y cito: solitario cantor de las ruinas, en su flébil gemido desde entonces solloza no ya el alma inocente de un insecto, sino la hipocondría de un demente iniciado en los secretos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras a propósito de esta presentación. Y ahora, antes de pasar a presentar a Manuel Vargas Everiche, mencionar que, como bien decía Claudia, son 76 los autores y las autoras, en su minoría mujeres, presentadas en este libro, y son 83 los cuentos que se reúnen, ¿no? Y aprovechando que están algunas de las personas quienes están antologadas, queremos agradecerles a nombre del proyecto por su generosidad, por su desprendimiento a la hora de cedernos los derechos de publicación, no solo para esta antología, sino con algo que podría llegar a ser novedoso más en unos años de lo que quizá es ahora, que es la edición, la publicación digital de esta obra. Nos han cedido los derechos bajo licencia de Creativos Comunes 4.0, lo cual permite replicar, adaptar, modificar parte o todo de esta obra, siempre y cuando se cite la fuente, se comparta bajo condiciones iguales y se haga sin fines comerciales. Creo que es una licencia suficientemente abierta para la mayoría de nuestros fines, pero aún así esperamos
que desde las universidades los estudiantes no tengan que seguir dependiendo de fotocopiados, pudiendo conseguir a precios muy accesibles obras en ediciones de alta calidad. Así que gracias y por favor un aplauso a todos ellos por haber colaborado de esa manera a la realización de esta obra. Porque en ningún caso es una cosa que podamos imponer, a pesar de que el comité pueda seleccionar un cuento, siempre tenemos que consultarles para poder incluirlos. Entonces ahora sí voy a presentar a Manuel. Manuel Vargas nació en la comunidad campesina de Huascañada, provincia en Valle Grande, Santa Cruz, el 6 de marzo de 1952. En 1970 viajó a la ciudad de La Paz para estudiar literatura en la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. En enero del año 81, durante la dictadura de Luis García Meza, salió del país perseguido por haber publicado el cuento El mal de ojo en el periódico Presencia. Logró exiliarse en Suecia, donde permaneció año y medio. Retornó a Bolivia y fue redactor de la ya mítica revista infantil Chasqui, y desde 1996 dirige la revista Correveidile, dedicada al cuento boliviano, y a la editorial Correveidile. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, alemán, sueco y croata y publicados en diversas antologías. Es autor, entre otras, de las novelas Andanzas de Asunto Egues, de 1996, Nocturno Paceño, el año 2006, Música de Zorros, del 2008 y Sal de tu Tierra, 2014. Además de los libros de cuentos Cuentos Tristes, del año 87 y Recuento de Daños, del año 2015. También escribió el ensayo Historia de Bolivia, del año 2007. Como parte, como él ha estado a la cabeza de la realización de esta antología, y en el comité asesor de la realización de esta obra le han colaborado Adolfo Cárdenas, Edmundo Paz Soldán y Giovanna Rivero. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Yo voy a leer un pequeño texto que también es un agradecimiento a la vida y a todas las circunstancias que hicieron que esté este libro presente. He escrito un breve texto que se llama El cuento de la antología. La antología del cuento boliviano ya está presente y terminada en su primera etapa. No hay por dónde arrepentirse en relación con su contenido, su tamaño y su figura. Ahora viene un segundo momento, se inicia un nuevo camino, pues llega la etapa de ustedes, los lectores. En este justo tranco me corresponde contar el cuento de la antología, para lo cual ya no me siento obligado a utilizar un lenguaje medido, formal y muy pensado. Más bien me permito un lenguaje emotivo que se acomode a esta situación de presentar un libro en la FIL de La Paz, digamos entre amigos, no todos míos, pero sí de los libros. Puedo hablar, por ejemplo, sobre el origen de este libro de más de 700 páginas, como ya se anda diciendo. Ahora que está en nuestras manos, me gusta pensar que esta antología se fue gestando muchos años atrás. Se originó en las noches estrelladas de Huasacañada, mi mundo natal. Esto no es poesía, leyenda ni exageración. Resulta que la palabra cuento al inicio fue nomás la voz de un padre, de un hermano o de una hermana y las caricias de una madre. Fueron las voces queridas que decían había una vez, y también las que se leían en mis primeros libros prestados de no más de 10 páginas y del tamaño de la palma de mi mano. Comenzaban así: había una vez. El cuento estaba ahí, en el miedo y en el chiste, en la loca fantasía, la bruja y los niños perdidos en el bosque, en el sonido de las palabras, en la emoción y en el viaje a los mundos
de la felicidad y del olvido. Entonces, junto con mi hermana, ella y yo éramos los últimos hermanos de una tracalada de 10, decíamos: ¿y vos cuántos cuentos sabes? ¿Y vos cuántos cuentos? 10, 20, 30 cuentos. Nos sabíamos de memoria tantos cuentos y nos contábamos y recontábamos los más interesantes. Estábamos haciendo la antología. Pero claro, el mundo siguió girando. En algún momento de la vida me tuve que topar con otros libros y con otros conceptos, con novelas de aventuras y no tanto, con breves historias escritas por cuentistas que inventaban extraños cuentos que no parecían tales, por lo menos de acuerdo a mi entendimiento. Y tuve que aceptar inclusive que no todo es cuento. Estoy hablando simplemente de la diferencia del así llamado cuento de hadas de mis primeros años, proveniente de la tradición oral, y del cuento escrito, armado, inventado por un autor. Y aquí puedo decir, cosa que no me estaba permitida cuando trabajaba en las palabras iniciales de esta antología, que al enterarme de la diferencia entre el cuento de hadas y el cuento de un autor, fue un gran trauma para mí. El saber que el cuento del que ahora estamos hablando es un invento moderno y que para leerlo, gustarlo y degustarlo, como todo, se necesitan ciertas condiciones. Una nueva postura, un olfato y otra sensibilidad. Un aprendizaje que realmente vale la pena. Y ahora sí, una vez explicado el asunto, libre de cuentos, llego, me encuentro con esta antología que ustedes tienen a la vista. Debo reconocer, y aquí sí valen los agradecimientos, que es asimismo producto de una invitación de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, pero su puesta a punto no fue el resultado de 3 ni de 6 meses de trabajo en solitario y en equipo. Más bien la considero como la culminación de unos buenos años de andar metido, entusiasmado, gozoso, curioso, leyendo, escribiendo, compartiendo, viajando, en la búsqueda y la formación de este ramillete de cuentos. Antología significa recolección de flores. Y estos cuentos son un producto, planta y fruto, nacido y crecido en Bolivia, bien o mal que nos pese, tierra de montañas y pesadillas, país de breve, maravillosa y terrorífica historia, querida, gustada y padecida por todos nosotros. Muchas gracias.